Daremos comienzo con la clase número 16 de Eclesiastés y Cantares. La clase pasada vimos hasta el capítulo 2, versículo 10 de Cantares. Así que hoy comenzaremos la clase con el estudio a partir del capítulo 2, versículo 10. Los versículos 10 al 14 se trata de el punto 4. Llama al fiel que está en secreto. En el versículo 10 dice: mi amado me habló y me dijo: levántate, amada mía, ven conmigo, mujer hermosa. Aquí la primera persona, a me, se refiere a la mujer sulamita. Mi amado es Jesucristo. Jesús le dijo a la mujer sulamita: mi amado me habló y me dijo: levántate, amada mía, ven conmigo, mujer hermosa. ¿Por qué el Señor le dijo: ven conmigo? Porque mira, el invierno se ha ido y con él han cesado y se han ido la lluvia. Con el invierno se refiere que no hay conmoción, un sentir espiritual. Que haya cesado la lluvia significa que ya se paró de llover la abundante lluvia. Ahora, como llegó el tiempo de trabajar, el Señor está diciendo que vaya con él. Ya brotan flores en los campos, y el tiempo de la canción ha llegado. Ya se escucha por toda nuestra tierra el arrullo de las tórtolas. Ahora ha llegado la primavera, ha llegado el tiempo de trabajar. Así que nuestro Señor nos está invitando. El Señor dice: ven conmigo, que llegó la primavera, que es buen tiempo para trabajar. Es la estación donde hay mover y guía del Espíritu Santo. Mateo capítulo 3, versículo 16. Cuando el Señor nos diga que vayamos juntos, debemos levantarnos e ir con Él. En el versículo 13 dijo: la higuera ofrece ya sus primeros frutos. También dijo: y las viñas en ciernes esparcen su fragancia. Nuestro Señor está diciendo: levántate, amada mía, ven conmigo, mujer hermosa. La higuera simboliza a Israel. Jeremías capítulo 24, versículo 2. Se ha madurado el fruto de la higuera, y las viñas en ciernes esparcen su fragancia. Después se irá formando los frutos. Así que nuestro Señor está diciendo que es tiempo de hacer la obra de la fe con estas palabras que dice acerca del fruto de la higuera y las flores de la vid. Si nosotros perdemos el tiempo de trabajar, no podremos hacerlo más después. Segunda de Corintios capítulo 6, versículo 2. Si perdemos el tiempo de obtener los frutos de la higuera, ya no tendremos más frutos. Gálatas capítulo 6, versículo 8. Los frutos de la vid, si se pasa su tiempo, no podrá dar más frutos. Mientras que el Señor nos diga: levántate, amada mía, ven conmigo, debemos levantarnos y seguirle. En el versículo 4 menciona el lugar para encontrarse con el Señor. El Señor quiere encontrarnos en la roca del acantilado con nosotros. Ese lugar es un sitio muy silencioso. Allí el Señor dice que nos encontremos. ¿Por qué las hendiduras de la roca del precipicio es un lugar secreto? Porque en ese lugar silencioso es donde solo dependemos del Señor. Allí, en el lugar donde nos encontramos con el Señor y nos relacionamos con Él, los fieles creyentes de la fe recibiremos poder de Dios cuando oremos. Ahora
Llegó la primavera, florecieron las flores. Llegó el tiempo del mover del Espíritu Santo. Así que levántese y vaya al lugar secreto entre las rocas de la hendidura de la montaña. Allí debemos ir a orar a Dios. ¿Cómo trata Dios a estos fieles? Aquí en el versículo 14 dijo, muéstrame tu rostro. El rostro de aquel que ora y se relaciona con el Señor en la hendidura de la montaña tiene hermosura en sus ojos, y su voz que ora a Dios es tierna. Por eso nuestro Señor dijo, déjame oír tu voz, pues tu voz es placentera y hermoso tu semblante. La voz más placentera de un fiel es la voz de la oración. Nuestro Señor desea escuchar esa tierna voz. El rostro que ora es hermoso. Cuando Moisés bajó después de orar del monte Horeb, dijo que su rostro resplandecía. Como Moisés oró a Dios, entonces Dios derramó gracia sobre su vida, y como se encontró con Dios, su rostro resplandeció. Jesús fue a orar al monte de transfiguración con algunos discípulos. Los discípulos se habían quedado dormidos, pero Jesús oró. En el monte de la transfiguración, Jesús se transformó. Su rostro brilló como el sol, su ropa se puso blanca como la luz. Cuando nuestro Jesús oró en el monte de la transfiguración, transformó el oscuro mundo en luz. La voz de la persona que ora llega a Jesús placenteramente. El rostro del fiel que ora se transforma, se ve más hermoso. Nuestro Jesús oró en el monte Getsemaní, de tal manera que su sudor se transformó en gota de sangre. El Señor, orando con poder, llevó la cruz y nos salvó de nuestros pecados. Ahora dice que ha pasado el invierno y se ha cesado la lluvia. El Señor nos está llamando desde el lugar íntimo, secreto del acantilado. Deseo que ustedes también puedan ir a esos lugares secretos y orar. Entonces nuestra voz se volverá placentera. El Señor nos felicitará diciendo, hermoso rostro es la tuya. Punto 5. Atrapen a las zorras. Versículo 15 al 16. Los versículos 15 al 16 son palabras de la mujer sulamita. En el versículo 15 dijo, atrapen a las zorras, a esas zorras pequeñas que arruinan nuestros viñedos en flor. Este viñedo simboliza a la iglesia. La zorra pequeña simboliza el pecado y el egoísmo humano. Florecieron las flores en el viñedo, pero si estas pequeñas zorras arruinan el viñedo, no podrán dar frutos. Estas pequeñas cosas entran a las iglesias y hacen caer a los fieles creyentes. Por tanto, grande es el hombre que sabe gobernar lo pequeño. Proverbios capítulo 16, versículo 32. Más vale ser paciente que valiente. Más vale dominarse a sí mismo que conquistar ciudades. Así que hay que tener dominio propio. Por tanto, hay que atrapar a las pequeñas zorras que arruinan el viñedo. Las pequeñas zorras también representan la codicia del creyente. Es su temperamento iracundo. Esto es volverse al mundo. También es gustar de lo que se está pudriendo, corrompiendo. También simboliza a las sectas e ideas malvadas que destruyen a las iglesias. Por eso hay que atrapar a las pequeñas zorras
para que no entren a las iglesias. Nuestro mayor enemigo es nuestro propio ser, nuestro propio yo. Así que nosotros debemos gobernar bien nuestro ser. En el versículo 16 dijo: mi amado es mío y yo soy suya. Él apacienta su rebaño entre azucenas. Aquí yo se refiere a la mujer sulamita. Jesús es dueño y vida de los fieles creyentes. Los fieles son posesión de Jesús. Yo en el Señor y el Señor en mí nos pertenecemos unos a otros y nos divertimos juntos. Dijo: Él apacienta su rebaño entre azucenas. Nuestro Señor apacienta su rebaño entre azucenas. Esta azucena significa que desparrama fragancia. Los fieles creyentes son como azucenas en medio de espinas. Cuando sopla, huele más su aroma. Si la flor está quieta, no se huele bien su aroma. Pero al soplar el viento y al agitarse las flores, pueden expandir más sus fragancias. Si la azucena se pincha contra la espina, le dolerá, pero su fragancia saldrá de su interior y volará más su aroma. Que nuestro Señor Jesús apaciente a las ovejas en medio de azucenas significa que así cuida y apacienta a los fieles que guardan su fe. Punto 6. Esperan con ansias el regreso del Señor. Versículo 17. El versículo 17 son palabras de la mujer sulamita. En el versículo 17 dice: antes de que el día despunte y se desvanezcan las sombras, regresa a mí, amado mío. Aquí mío se refiere a la mujer sulamita. Mi amado se refiere a Jesucristo. Antes de que el día despunte y se desvanezcan las sombras, se refiere a la segunda venida de Jesús y también los últimos tiempos. Mateo capítulo 24, versículo 3 al 22. Aquí monte de Betel, en la versión Reina Valera 60, significa despedirse. Antes de que el día despunte y se desvanezcan las sombras, significa que llegó el tiempo de despedirse los fieles de este mundo. También que se preparen para encontrarse con el Señor. Todos sufriremos de los últimos tiempos individuales. Todos tendremos un fin. También debemos correr como un venado, como un cervatillo por colinas escarpadas. Así debemos correr los montes espirituales. Los venados y los cervatillos tienen las patas delanteras cortas, pero largas las traseras. Así ellos ascienden mejor que descender. Así que los venados y los cervatillos simbolizan a fieles que ascienden espiritualmente. Ahora continuaremos con el estudio del capítulo 3 de Cantares. El tema central del capítulo 3 es: se perdió el amor. Se perdió el amor. Punto 1. Buscando al Señor. Versículo 1 al 5. Punto 2. Protección a la iglesia del desierto. Versículo 6 al 10. Punto 3. Elogia al Señor. Versículo 11. Veamos el punto 1. Buscando al Señor. Versículo 1 al 5. Versículo 1 al 5 son palabras de la mujer sulamita. En el versículo 1 dijo: por las noches sobre mi lecho busco al amor de mi vida, lo busco y no lo hallo. Como la mujer sulamita buscó al Señor en el lecho, perdió su primer amor.
ella cayó en el conformismo y en el humanismo. Proverbios capítulo 6, versículo 10 al 11 dice: un corto sueño, una breve siesta, un pequeño descanso, cruzado de brazos, y le asaltará la pobreza como un bandido, y la escasez como un hombre armado. También en Amós capítulo 6, versículo 4 al 6 dice: Dios le había dado bendición a Israel, pero ellos no prepararon la aflicción de José, y se perdieron y pecaron. El pueblo se acostó en buena cama, y comieron corderos selectos y terneros engordados. Cantaron canciones humanas, y se alegraron con ellas. Se perfumaron con las esencias más finas, pero no se afligieron de las ruinas de José. Nosotros también podemos caer así en el conformismo. Decimos, está en paz, todo está tranquilo, y no estamos preparando para la venida del Señor. La mujer sulamita quiso encontrar al Señor en el lecho, pero no lo halló. Por tanto, nosotros también debemos levantarnos de la cama. La fe postrada en cama es una fe lisiada, donde tenemos oscurecidos nuestros ojos espirituales, tapado los oídos espirituales. Los discípulos que estaban yendo a Emaús ni se dieron cuenta de que Jesús era el que estaba al lado. Ellos, al perder al Señor e irse para Emaús, se les había oscurecido los ojos espirituales. Para buscar al Señor debemos levantarnos de donde estamos. En el versículo 2 dijo: me levanto y voy por la ciudad, por sus calles y mercados, buscando al amor de mi vida. Lo busco y no lo hallo. La mujer sulamita se levantó y fue a buscar al novio. Por tanto, nosotros también debemos levantarnos. Y dijo que la mujer sulamita fue a buscarlo por la ciudad, por sus calles y mercados. En las calles de la ciudad hay muchas personas, pero ella no pudo encontrar a Jesús allí. ¿Dónde tenemos que ir para encontrar al Señor? Debemos ir al lugar íntimo, al lugar secreto del acantilado. Como esta mujer sulamita buscaba al Señor con todo el corazón, el Señor, contento, mandó centinelas a verla. En el versículo 3 dijo: me encuentran los centinelas mientras rondan la ciudad. Les pregunto: ¿han visto ustedes al amor de mi vida? Ahora para nosotros lo importante es levantarnos. Es importante buscar al Señor. Por eso Jeremías, en capítulo 29, versículo 13, dijo: me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Por tanto, nosotros tenemos que levantarnos y buscar al Señor. Entonces Dios nos enviará un buen pastor. Todos ustedes, estudiantes de este seminario, ahora han encontrado buenos líderes que le enseñan buenas palabras. En el versículo 3 dice: me encuentran los centinelas. Se refieren a pastores. Aquí los centinelas son como los policías que rondan cuidando la ciudad. Para hoy en día se refieren a pastores que sirven a Dios levantando iglesias. La mujer sulamita le preguntó a los centinelas: ¿han visto ustedes al amor de mi vida? Esto es lo mismo que los fieles creyentes pregunten al pastor: ¿han visto a Jesús? En ese momento el pastor le indica. Por eso, después de que partieron, los centinelas se encontró con Jesús. En el versículo 4 dijo: no bien los he dejado cuando encuentro al amor de mi vida. Se encontró con Jesús por medio de siervos de Dios que le indicó
el buen camino. Por tanto, es muy importante que nos encontremos con buenos pastores. En el versículo 4 también dijo, lo abrazo y, sin soltarlo, lo llevo a la casa de mi madre, a la alcoba donde ella me concibió. Aquí, la casa de mi madre es el lugar donde el Espíritu Santo nos guía para renacer. La alcoba donde ella me concibió simboliza la palabra de Dios que nos da la nueva vida. Dios nos hizo renacer por la palabra de Dios. Por tanto, nosotros debemos tomar fuertemente del Señor y no soltarlo. En el versículo 5 dijo, yo le ruego, mujeres de Jerusalén, por las gacelas y cervatillas del bosque. Aquí, las mujeres de Jerusalén son los fieles que son mundanales. A ellos les gusta ir por el camino ancho. ¿Hay más gente que va por camino ancho o por camino angosto? Si vemos en la Biblia, dijo que hay más gente que van por caminos anchos. Por eso, hay poca gente que van por camino angosto. Pero sí hay muchos que van por camino ancho. Hermanos, elijan ir por el camino angosto. Pero los fieles que van por camino ancho despiertan al que van por camino angosto. Los que van por camino ancho interrumpen nuestra vida de fe. La mujer sulamita decide no caer en la tentación del mundo. Por eso, la mujer sulamita dijo que no desvelen ni molesten a mi amada hasta que ella quiera despertar. Así el diablo nos molesta y nos quiere despertar. Por tanto, debemos levantarnos de la cama y entrar a la ciudad, y allí, por medio de un pastor, encontrarnos con Jesús. Punto 2. Protección a la iglesia del desierto. Versículos 6 al 10. Los versículos 6 al 10 son palabras de las mujeres de Jerusalén. En el versículo 6 dijo, ¿qué es eso que sube por el desierto semejante a una columna de humo? La columna de humo es señal. Especialmente los judíos encienden columna de humo durante la ceremonia de casamiento. Aquí está por llevarse a cabo la fiesta de casamiento. Y aquí la columna de humo simboliza la iglesia. La gente del mundo está viendo a las iglesias. También dijo, entre aromas de mirra e incienso, entre exóticos perfumes. Aunque la iglesia se vea fea por fuera, como la columna de humo, por dentro está lleno del mejor perfume. El humo se ve como algo insignificante, pero dentro de la iglesia brota grato perfume. También dijo, ¿qué es eso que sube por el desierto? El desierto simboliza al mundo. Significa que la iglesia se pasará por el desierto. La iglesia pasará por el desierto, es decir, pasará por medio de las iglesias. Se encuentra la carruaje de Salomón que pasa por este desierto. En el versículo 7 dijo, es el carruaje de Salomón, es el carruaje donde el rey Salomón va. Aquí espiritualmente Salomón simboliza a Jesús. El carruaje simboliza a la iglesia. La iglesia tiene que pasar por el desierto. Dentro de la iglesia va montado Jesús. Por eso, dentro de la iglesia huele a perfume. La iglesia de Jesús está lleno de grato perfume. Cuando la iglesia esté pasando, hay escolta que cuidan la iglesia. Ellos son los 60 guerreros. Estos 60 guerreros van escoltando a la iglesia del Señor, la protege. La característica de estos 60 guerreros es, primero, todos ellos portan espada. La espada
simboliza la palabra de Dios. Por tanto, los fieles que escoltan a la iglesia del Señor tienen fuertemente firme la palabra de Dios. Así podrán cuidar la iglesia del Señor. Efesios capítulo 6, versículo 17 dice: la espada del Espíritu, que es la espada de Dios. Hoy en día, la iglesia que no tiene la palabra de Dios es una iglesia que se está muriendo. Los guerreros que escoltan a la iglesia del Señor, todos tienen fuertemente tomado la palabra de Dios. En segundo lugar, son personas expertos en batallas. Ellos batallan muy bien. Estas batallas son las buenas batallas de la fe. No son peleas contra carne ni sangre, sino estamos peleando contra las potestades del diablo. Ellos son personas expertas en batallas. Han batallado muchas peleas. Solamente los fieles creyentes que son expertos en las batallas pueden cuidar la iglesia del Señor. Debemos practicar mucho la buena batalla de la fe. Ellos no temen la noche, porque como han vencido muchas dificultades, pueden cuidar la iglesia ante cualquier dificultad que se presente. En el versículo 8 dijo: cada uno lleva la espada al cinto por causa de los peligros de la noche. Esto significa que los fieles preparan muchas palabras de poder. En el versículo 9 dijo: Salomón mismo se hizo el carruaje con finas maderas de Líbano. Las maderas de Líbano son los cedros. Los cedros tienen muy buen olor. Especialmente como posee perfume, los insectos no pueden infiltrarse. Por tanto, está diciendo que hay que ir edificando la iglesia del Señor con buenos y sólidos árboles. También en el versículo 10 dijo: hizo de plata las columnas. La plata simboliza la pureza y las buenas obras. Dijo: oro los soportes. El oro simboliza la fe. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 7. Por eso, la iglesia debe estar sostenida en la fe. Hay que ir edificando la iglesia sobre la base de la fe y las buenas obras. Dijo también: el asiento lo tapizó de púrpura. Esto se refiere al servicio y sacrificio de los fieles, que la iglesia es levantada con servicio y sacrificio de los fieles creyentes. La iglesia se va edificando por los sacrificios y obra de los fieles. Dijo: y su interior fue decorado con esmero por las hijas de Jerusalén. Las mujeres de Jerusalén le hicieron bordado. Significa que todos los miembros de la iglesia deben colaborar unos con otros. También todos los miembros de la iglesia deben cumplir bien cada uno con sus deberes. Por tanto, debe ser una iglesia que vaya armonizando entre los líderes y los hermanos todos juntos. Así, con estos materiales finos fue hecho el carruaje. Este carruaje tiene que traspasar el desierto. Por tanto, nosotros, como los 60 guerreros, debemos cuidar la iglesia del Señor. Debemos armarnos con la palabra. No debemos temer a la noche. Debemos ser expertos en buenas batallas de la fe. Punto 3. Elogia al Señor. Versículo 11. El versículo 11 es palabra de la mujer sulamita. En el versículo 11 dijo: salgan, mujeres de Sión, contemplen al rey Salomón. Está diciendo la mujer sulamita. Este es un pedido de la mujer sulamita. La mujer sulamita le dice a las mujeres de Sión: salgan, mujeres de Sión, contemplen al rey Salomón. Esto significa que la mujer sulamita elogia
está elogiando a Jesús. Nosotros solo debemos glorificar a la cruz. Toda jactancia del mundo es vanidad. Así que no jactemos de las cosas absurdas del mundo, sino solo exaltemos a Jesús. Gálatas capítulo 6, versículo 14. Pablo solo elogió la cruz. Pablo tuvo mucho de qué enorgullecerse carnalmente, pero Pablo consideró todas las cosas del mundo como estiércol. Aquí la mujer sulamita está elogiando de Jesús a las mujeres de Sión. Dijo el día en que contrajo nupcias, el día en que se alegró su corazón. El día en que se contrajo nupcia se refiere al día que resucita Jesús encarnado, que vino al mundo y murió en la cruz. Dijo, lleva puesta la corona que le ciñó su madre. Esto se refiere a que Jesús vino encarnado por el vientre de María y se coronó con la corona de la victoria por medio de la resurrección. Salmos capítulo 8, versículo 4. Está hablando de la resurrección de Jesús. La mujer sulamita vio a Jesucristo que estaba por venir. Y la mujer sulamita elogió a Jesucristo. Deseo que también ustedes elogien a Jesucristo. Concluimos con la clase número 16 de Eclesiastés y Cantares. Muchas gracias.